Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les traigo noticias realmente importantes para el BeamNG Drive. Ya saben que, bueno, la semana pasada les traje un vídeo en el que estábamos hablando tanto del nuevo mapa, del nuevo grid map, el remake, y también del nuevo coche, pero chicos, hoy han anunciado, ¿vale? Hace escasas horas desde que estoy grabando esto, que van a mejorar los gráficos del Beam. Como muchos saben, los gráficos del Beam, pues bueno, no es que sean unos gráficos tampoco malos, pero siempre es verdad que como que faltaba un poquito, ¿no? En cuanto a sombras, iluminación, quizás los colores, como que algo no terminaba de cuadrar mucho con el Beam. Y entonces los desarrolladores, ya les digo, hace unos minutos han sacado lo siguiente. Solo vean el vídeo y simplemente reaccionen ustedes mismos. De verdad chicos, qué maldita locura. Esto está impresionante, o sea, de verdad que nunca me imaginé que podrían llegar a mejorar los gráficos de esta manera. Sabemos que el Beam tiene muchísimas limitaciones en cuanto pues a cómo va, ¿no? El rendimiento de los PCs. Necesitas un PC bastante potente para lo que es mover el Beam, y por esto los gráficos no solían ser pues tampoco muy destacables, ¿no? Pero es que les digo que el vídeo que nos muestran es que no sé, es absurdo, tío. Yo de verdad que me pensaba que era un render. O sea, pensaba que esto lo habían renderizado por ordenador y que ni siquiera era pues el juego en sí. Pero es que chicos, esto es in-game. O sea, esto es malditamente in-game. Fíjense, bueno, vamos a ir analizando, ¿vale? Otra vez el vídeo parte, por cada pues fotograma o por cada clip que nos enseña. Aquí están viendo la Gabriel, fíjense los neumáticos, ¿vale? Porque hay una cosa muy importante que nos dicen por aquí, ¿vale? Como ven, aquí a la izquierda nos pone renderizado basado físicamente, ¿no? O sea, los materiales, tanto la pintura de los coches como los materiales, están basados en las físicas del material en sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, los neumáticos ya sí que se ven como, o sea, se ve como una goma, realmente parece goma. Y tanto eso como la pintura de los coches ya es un poco más metálica. Sí que es cierto que da una sensación de que sea pintura mate. No sé si es mate o como que se ve muy suave, pero definitivamente está muchísimo mejor que la anterior. Fíjense aquí con la prueba del Vivaz. Y es que no solo es la pintura, es que es como todo. Ya les digo, es todo se nota muy diferente. O sea, cada material como que ya le corresponde pues de lo que está hecho, ¿no? Tanto, fíjense, ya les digo, los neumáticos sí que parece de verdad que es goma. La pintura que se ve, la verdad es que se ve brutal. Y ya les digo, y aparte de esto, pues también toda la iluminación. Es que han hecho un trabajo brutal, o sea, me parece increíble, ya les digo. Fíjense que nos dicen aquí, pues eso, pinturas metálicas, pues todo tipo de pinturas. Fíjense aquí también con este picolina. Es que yo, de verdad chicos, yo lo noto muchísimo. Quizás gente que no juega mucho al Beam, quizás no lo nota tanto, pero yo que juego tanto y realmente lo veo casi todos los días, pues que me impacta muchísimo porque, no sé, me parece como otro juego. O sea, me parece realmente otro juego. Fíjense aquí con el Hirochi SBR4. Fíjense que no cambia mucho lo que es pues el fondo, o sea, realmente no cambia nada, pero lo que es en sí el coche es que cambia muchísimo, o sea, se ve como un juego totalmente distinto, no sé, a mí la verdad que me impacta bastante, tío. Me encanta, me parece increíble.
Aquí también con el camión, fíjense, pues las texturas de los neumáticos entiendo que también las van a cambiar. Y se ve que todo se ve perfecto, se ve como si tuviera, yo qué sé, tío, como si fuera Cyberpunk esto, o sea, no sé, es una locura, tío. Sí que es cierto que, por ejemplo, las sombras no parece que las hayan cambiado del todo porque si se fijan aquí cuando cambian del antiguo al nuevo, pues la sombra que se ve aquí a la izquierda realmente es muy similar, o sea, no creo que hayan cambiado tanto eso. Pero sí más tema de iluminación. Por aquí nos ponen la nueva luz ambiental. Fíjense aquí con los rayos del sol. Esto está muy cambiado. Toda esta zona aquí de la parte de suspensiones y del coche también. Es que me parece... no sé, me parece increíble, tío. O sea, de verdad que tengo unas ganas tremendas de probar esto. Porque va a ser una locura. Aquí sí que se nota un tanto de... No sé si sombreado, oclusión ambiental o algo de esto. Pero sí que se nota muy cambiado. Fíjense aquí también ya las texturas de por sí. Esto nos da pues una opinión de que la próxima actualización puede ser que también mejoren texturas de neumáticos, por lo que veo. Pero fíjense aquí lo que nos ponen, pues iluminación especular, ¿no? O sea, según pues dónde dé el sol, como que hay distintas tonalidades. O sea, es que esto es de verdad, es una flipada, tío. Y bueno, y nos ponen aquí también que estará disponible una configuración o una opción ultra. O sea, podremos tener, hasta ahora tenemos los juegos en gráficos mínimos, medios, altos. Y ahora vamos a poder tener ultra, en el que nos podrán pues esta iluminación especular. Aunque, bueno, ya les adelanto que esto sí que es verdad, que para la gente que, pues, normalmente no le corra tan bien el BIM, o sea, les vaya un poquito mal de FPS, sí que es cierto que les va a costar bastante correr pues, este BIM con esos gráficos en ultra, como dicen ellos. Y la verdad que van a tener, yo creo que serios problemas, fíjense aquí, es que tío, me parece increíble. Fíjense cómo va cambiando la tonalidad del color, no sé, es que cambia totalmente el juego. Y por cierto aquí, si se fijan también, están en el nuevo, pues en el nuevo mapa, ¿no? ¿Entienden? En el nuevo grid map, que se ve bastante grande también, por cierto. Fíjense aquí en el Legrand, como también cambia eso la iluminación. Y lo que les decía que sí que las sombras, entiendo que todavía no están de todo corregidos. Pero miren este que se ve... Uy, 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 es que este se ve brutal, chicos. Es que se ve brutal. De verdad que... Es que no puedo parar de ver el vídeo. Porque me parece, no sé, increíble, tío. Miren aquí el taxi, la poli persiguiendo. Aquí también lo mismo que les digo de los neumáticos. Increíble, o sea, me parece increíble la iluminación. Es que cambia muchísimo el juego, tío. Habrá que ver de rendimiento. Porque, bueno, sí que es cierto que quizás pueda bajar bastante lo que es el rendimiento del juego, los FPS. Pero, tío, yo sinceramente esto lo veo una completa locura, tío. O sea, es que de verdad es que este juego, tío, cada vez se supera más. Yo siempre les digo que para mí el BIM, tío, es como si estuviéramos jugando una beta no sé, del mayor juego de conducción que van a crear en la historia, tío. O sea, es como si fuéramos beta testers no sé, tío, del mayor juego ya les digo, de conducción o de simulación o no sé, tío. Decían por aquí que iba a ser en la 0.23 porque lo iban cambiando. Creo que era, no sé si era en una de las escenas del principio, aquí del interior creo. Ven que pone New 0.23, así que esto llegará confirmado, ¿vale? Confirmado en la 0.23. Pues bueno, no sería de extrañar tampoco que como nos enseñan el mapa del Grid Map, seguramente también esté confirmado que para la 0.23, pues la actualización del BIM sea tanto a nivel gráfico como a nivel de, pues el remake del Grid Map, que se ve por aquí al fondo, que entiendo que ya lo tienen acabado. Y ya queda en duda el coche este que les traje, el Evisu Wagon ese, pues ya sí que me queda un poco más en duda. No sé si lo sacarán para esta o esperarán un poco, porque la verdad me parecería ya una actualización súper tocha. O sea, me parecería una actualización enorme, ¿no? Para el BIM, pero bueno, oye, quién sabe, ¿no? Y en cuanto a fecha, sí que es verdad que no nos dicen cuándo podría salir esto, pero algo me dice que tiene pinta de que va a salir este verano. No sé, los del BIM siempre suelen hacer tanto, no sé, 2, 3 actualizaciones al año. Y bueno, ya hace un tiempo desde que sacaron la otra, no hace demasiado, pero puede ser que lo saquen este verano. Y no sé, quizás veamos esta maldita locura en el BIM, pero bueno, chicos, yo la verdad que tengo muchísimas ganas de probarlo. No sé ustedes, déjenme en los comentarios qué les parece pues estas mejoras gráficas. Y bueno, como siempre, espero que les haya gustado este vídeo. No olviden darle like y suscribirse para estar al tanto de todas estas novedades que van sacando en el BIM. Ya les digo que este es un vídeo que ha salido hace prácticamente unos minutos o horas. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.